Bueno, no ha habido ningún incidente en la salida, salió muy bien y además muy agrupados. Y ha sido curioso, ahora lo vamos a ver cuando tengamos en la siguiente cámara, esta cámara 1, a partir ya de la cámara 2, para ver ustedes cómo se han puesto por delante los toros. Primero eran 2 y luego 3 toros colorados han sido los que han mandado en la Puerta de Santo Domingo, lo cual ofrece una imagen preciosa de un encierro. No tiene nada que ver un encierro con ahora, como aquí. Como ven ustedes los toros, a otros los cabezos. Ha habido un incidente aquí en la calle, este chaval ha caído rebotado y bueno, ha sido golpeado por las pezuñas de los toros que han pasado por encima de él. Aquí ya 3 iban desplazando hacia adelante, pero bueno, esa resbalón ha impedido que ese toro, que iba rapidísimo, cogiera todavía más distancia con respecto a sus hermanos. En el ayuntamiento tenemos esta caída, que no es una acogida, de un mozo que, bueno, por lo visto es el único que tiene un traumatismo craneal lo suficientemente severo como para ser trasladado a la ciudad. Y ahora fíjense, un mozo a punto de ser correlado aquí, y otro parado, ese rojo al que el toro golpea. Afortunadamente se ha metido hacia adentro, pensaban que están increíblemente parados junto a la valla a la que todos los días los toros golpean, porque lógicamente por la fuerza centrífuga los toros van hacia el lado izquierdo. Aquí a lo largo de la calle Estafeta, muy agrupados los toros con los cabestros, y lo que podemos decir es que ha habido bastantes caídas. Ha habido, por el apelotonamiento de la cantidad de gente que había corriendo, era muy difícil correr con muchas apreturas, y aún así, bueno, pues algunos de ellos han podido lucirse en las astas de estos toros de pedazadientes, que hasta aquí más o menos han mantenido una carrera muy acampada y que luego, bueno, pues hemos visto cómo se han ido abriendo a lo largo de sobre todo los últimos 100 metros de aquí de la calle Estafeta. Vale, pues continuamos con la narración. Estaban ya llegando los toros aquí a la zona vallada de Telefónica. Vean cómo los animales se habían abierto, como les hemos explicado. Había un momento de incertidumbre, esa especie de atropello a dos mozos en la parte izquierda de este toro colorado, que era el segundo en orden de entrada al ruedo. Y luego también unos cuantos que han caído también en el mismo lugar, que justamente ayer también hubo unos pequeños montoncitos de toros. En la entrada al ruedo, este ha sido el primer animal que ha llegado. Y luego de los 3 últimos, cuando se abra el tramo, estarán ustedes hacia la parte derecha, fíjense, por allí al fondo, ahora van a entrar ese toro negro, ¿cómo va? Bueno, pues afortunadamente, por lo menos por lo que hemos visto, no debió alcanzar a nadie y rápidamente los dobladores han tirado de él hasta introducirlo en los corrales de la plaza. Había aquí un peligro latente, aquí lo tenemos, como el doblador se llevaba el toro hacia los corrales. Vamos a ver si os parece cómo ha vivido la carrera el corredor que hoy llevaba esa camiseta inteligente. Vamos a ver sus pulsaciones, ese ritmo cardíaco.